Saf, capítulo 4. No hay mal para el amor correspondido. No hay bien que no sea mal para el ausente. Lista. A la conclusión de una larga calle de naranjos y tamarindos, sentados muellemente en un tronco de palma estaban Carlota y su amante, la tarde siguiente a aquella en que llegó a Bellavista, y se entretenían en una conversación al parecer muy viva. Te repito, decía el joven, que negocios indispensables de mi comercio me precisan a dejarte tan pronto, bien a pesar mío. ¿Con qué 24 horas solamente has querido permanecer en Bellavista?, contestó la doncella con cierto aire de impaciencia. Yo esperaba que fuesen más largas tus visitas, de otro modo no hubiera consentido en venir. Pero no te marcharás hoy, eso no puede ser. 4 días más, 2 por lo menos. Ya sabes que te dejé hace 8 para ir al puerto de Guanaja, al cual acababa de llegar un buque consignado a mi casa. El cargamento debe ser transportado a Puerto Príncipe y es indispensable hallarme yo allí. Mi padre con su edad y sus dolencias es ya poco a propósito para atender a tantos negocios con la actividad necesaria. Pero escucha, Carlota, te ofrezco volver dentro de 15 días. «¿15 días?» exclamó Carlota con infantil impaciencia. «Ah, no. Papá tiene proyectado un paseo a Cubitas, con el doble objeto de visitar las estancias que tiene allí, y que veamos Teresa y yo las famosas cuevas que tú tampoco has visto. Este viaje está señalado para dentro de 8 días y es preciso que vengas para acompañarnos». Iba Enrique a contestar, cuando vieron venir hacia ellos al mulato que hemos presentado al lector en el primer capítulo de esta historia. «Es hora de la merienda», dijo Carlota, «y sin duda papá envía a Saf para advertírnoslo». «¿Sabes que me agrada ese esclavo?», repuso Enrique aprovechando con gusto la ocasión que se le presentaba de dar otro giro a la conversación. «No tiene nada de la abyección y grosería que es común en gentes de su especie, por el contrario, tiene aire y modales muy finos y aún me atrevería a decir nobles». «Saf no ha estado nunca confundido con los otros esclavos», contestó Carlota, «se ha criado conmigo como un hermano, tiene suma afición a la lectura y su talento natural es admirable». «Todo eso no es un bien para él», repuso el inglés, «porque, ¿para qué necesita del talento y la educación un hombre destinado a ser esclavo?». «Saf no lo será largo tiempo, Enrique. Creo que mi padre espera solamente a que cumpla 25 años para darle libertad. Según cierta relación que me hizo de su nacimiento», añadió el joven sonriéndose, «sospecho que tiene ese mozo, con algún fundamento, la lisonjera presunción de ser de la misma sangre que sus amos. Así lo pienso yo también porque mi padre le ha tratado siempre con particular distinción, y aún ha dejado traslucir a la familia que tiene motivos poderosos para creerle hijo de su difunto hermano don Luis. Pero, silencio. Ya llega». El mulato se inclinó profundamente delante de su joven señora y avisó que la aguardaban para la merienda. «Además», añadió, «el cielo se va obscureciendo demasiado y parece amenazar una tempestad». Carlota levantó los ojos y, viendo la exactitud de esta observación, mandó retirarse al esclavo diciéndole que no tardarían en volver a la casa. Mientras Saf regresaba a ella, internándose entre los árboles que formaban el paseo, volvióse hacia su amante y fijando en él una mirada suplicatoria. «Y bien», le dijo, «¿vendrás pues para acompañarme a Cubitas?». «Vendré dentro de 15 días». «¿No son lo mismo 15 que 8? «Lo mismo», repitió ella, dando a sus bellos ojos una notable expresión de sorpresa. «¿Pues qué? ¿No hay 7 días de diferencia?». «7 días, Enrique. Otros tantos he estado sin verte en esta primera separación y me han parecido una eternidad. ¿No has experimentado tú cuán triste cosa es ver salir el sol, un día y otro, sin que pueda disipar las tinieblas del corazón, sin traernos un rayo de esperanza? ¿Por qué sabemos que no veremos con su luz el semblante adorado? Y luego, cuando llega la noche, cuando la naturaleza se adormece en medio de las sombras y las brisas, ¿no has sentido tu corazón inundarse de una ternura dulce, indefinible como el aroma de las flores? ¿No has experimentado una necesidad de oír la voz querida en el silencio de la noche? ¿No te ha agobiado la ausencia, ese malestar continuo,
ese vacío inmenso, esa agonía de un dolor que se reproduce bajo 1000 formas diversas, pero siempre punzante, inagotable, insufrible. Una lágrima empañó los ojos de la apasionada criolla, y levantándose del tronco en que se hallaba sentada, entróse por entre los naranjos que formaban un bosquecillo hacia la derecha, como si sintiese la necesidad de dominar un exceso de sensibilidad que tanto le hacía sufrir. Siguióla Enrique paso a paso, como si temiese dejar de verla sin desear alcanzarla, y pintábase en su blanca frente y en sus ojos azules una expresión particular de duda e indecisión. Hubiérase dicho que dos opuestos sentimientos, dos poderes enemigos dividían su corazón. De repente detúvose, quedóse inmóvil mirando de lejos a Carlota, y escapóse de sus labios una palabra. Pero una palabra que revelaba un pensamiento cuidadosamente disimulado hasta entonces. Espantado de su imprudencia, tendió la vista en derredor para cerciorarse de que estaba solo, y agitó al mismo tiempo su cuerpo un ligero estremecimiento. Era que dos ojos, como ascuas de fuego, habían brillado entre el verde obscuro de las hojas, flechando en él una mirada espantosa. Precipitóse hacia aquel paraje porque le importaba conocer al espía misterioso que acababa de sorprender su secreto, y era preciso castigarle u obligarle al silencio. Pero nada encontró. El espía, sin duda, se deslizó por entre los árboles, aprovechando el primer momento de sorpresa y turbación que su vista produjera. Enrique se apresuró entonces y logró reunirse a su querida, a tiempo que ésta atravesaba el umbral de la casa, en donde les esperaba don Carlos servida ya la merienda. La noche se acercaba mientras tanto, pero no serena y hermosa como la anterior, sino que todo anunciaba ser una de aquellas noches de tempestad que en el clima de Cuba ofrecen un carácter tan terrible. Hacía un calor sofocante que ninguna brisa temperaba. La atmósfera cargada de electricidad pesaba sobre los cuerpos como una capa de plomo. Las nubes, tan bajas que se confundían con las sombras de los bosques, eran de un pardo oscuro con anchas bandas de color de fuego. Ninguna hoja se estremecía, ningún sonido interrumpía el silencio pavoroso de la naturaleza. Bandadas de auras poblaban el aire, oscureciendo la luz rojiza del sol poniente, y los perros, baja y espeluznada la cola, abierta la boca, y la lengua seca y encendida, se pegaban contra la tierra, adivinando por instinto el sacudimiento espantoso que iba a sufrir la naturaleza. Estos síntomas de tempestad, conocidos de todos los cubanos, fueron un motivo más para instar a Atua a dilatase su partida hasta el día siguiente por lo menos. Pero todo fue inútil y se manifestó resuelto a partir en el momento, antes que se declarase la tempestad. 2 esclavos recibieron la orden de traer su caballo, y don Carlos le ofreció a Sab para que le acompañase. Estaba determinado con anterioridad que el mulato partiese al día siguiente a la ciudad a ciertos asuntos de su amo, y haciéndole anticipar algunas horas su salida, proporcionaba a su futuro yerno un compañero práctico en aquellos caminos. Agradeció a Enrique esta atención y levantándose de la mesa, en la que acababan de servirles la merienda, según costumbre del país en aquella época, se acercó a Carlota, que con los ojos fijos en el cielo parecía examinar con inquietud desde una ventana los anuncios de la tempestad cada vez más próxima. «Adiós, Carlota», le dijo tomando con cariño una de sus manos, «no serán 15 los días de nuestra separación. Vendré para acompañarte a Cubites». «Sí», contestó ella, «te espero, Enrique». «Pero, Dios mío», añadió estremeciéndose y volviendo a dirigir al cielo los hermosos ojos que por un momento fijara en su amante. «Enrique, la noche será horrorosa. La tempestad no tardará en estallar. ¿Por qué te obstinas en partir? Si tú no temes, hazlo por mí, por compasión de Carlota. Enrique, no te vayas». El inglés observó un instante el firmamento y repitió la orden de traerle su caballo. No dejaba de conocer la proximidad de la tormenta, pero convenía a sus intereses comerciales hallarse aquella noche en Puerto Príncipe, y cuando mediaban consideraciones de esta clase ni los rayos del cielo, ni los ruegos de su amada podían hacerle vacilar, porque educado según las reglas de codicia y especulación, rodeado desde su infancia por una atmósfera mercantil, por decirlo así, era exacto y rígido en el cumplimiento de aquellos deberes que el interés de su comercio le imponía. 2 relámpagos brillaron con cortísimo intervalo seguidos por la detonación de 2 truenos espantosos, y una palidez mortal se extendió sobre el rostro de Carlota, que miró a su amante con indecible ansiedad.
Don Carlos se acercó a ellos haciendo al joven mayores instancias para que difiriese su partida, y aún las niñas hermanas de Carlota se agruparon en torno suyo y abrazaban cariñosamente sus rodillas, rogándole que no partiese. Un solo individuo de los que en aquel momento encerraba la sala permanecía indiferente a la tempestad y a cuanto le rodeaba. Este individuo era Teresa, que apoyada en el antepecho de una ventana, inmóvil e impasible, parecía sumergida en profunda distracción. Cuando Enrique, sustrayéndose a las instancias del dueño de la casa, a las importunidades de las niñas y a las mudas súplicas de su querida, se acercó a Teresa para decirla adiós, volvióse con un movimiento convulsivo hacia él, asustada con el sonido de su voz. Enrique, al tomarla la mano, notó que estaba fría y temblorosa, y aún creyó percibir un leve suspiro ahogado con esfuerzo entre sus labios. Fijó en ella los ojos con alguna sorpresa, pero había vuelto a colocarse en su primera postura, y su rostro frío, y su mirada fija y seca, como la de un cadáver, no revelaban nada de cuanto entonces ocupaba su pensamiento y agitaba su alma. Enrique montó a caballo, solo aguardaba a Sab para partir, pero Sab estaba detenido por Carlota, que llena de inquietud le recomendaba a su amante. Sab, le decía con penetrante acento, si la tempestad es tan terrible como presagian estas negras nubes y esta calma espantosa, tú, que conoces a palmo este país, sabrás en dónde refugiarte con Enrique. Porque por solitarios que sean estos campos, no faltará un bohío en que poneros al abrigo de la tormenta. Sab, yo te recomiendo mi Enrique. Un relámpago más vivo que los anteriores, y casi al mismo tiempo el estampido de un trueno, arrancaron un débil grito a la tímida doncella, que por un movimiento involuntario cubrió sus ojos con ambas manos. Cuando los descubrió y tendió una mirada en derredor, vio cerca de sí a sus hermanitas, agrupadas en silencio unas contra otras y temblando de miedo, mientras que Teresa permanecía de pie, tranquila y silenciosa en la misma ventana en que había recibido la despedida de Enrique. Sab no estaba ya en la sala. Carlota se levantó de la butaca en que se había arrojado casi desmayada al estampido del trueno, e intentó correr al patio en que había visto a Enrique montar a caballo un momento antes, y en el cual le suponía aún, pero en el mismo instante oyó la voz de su padre, que deseaba a los que partían un buen viaje, y el galope acompasado de 2 caballos que se alejaban. Entonces volvió a sentarse lentamente y exclamó con dolorido acento: «Dios mío, ¿se padece tanto siempre que se ama? Aman y padecen del mismo modo todos los corazones, ¿o has depositado en el mío un germen más fecundo de afectos y dolores? Ah, si no es general esta terrible facultad de amar y padecer, cuán cruel privilegio me has concedido. Porque es una desgracia, es una gran desgracia sentir de esta manera». Cubrió sus ojos llenos de lágrimas y gimió, porque levantándose de improviso allá en lo más íntimo de su corazón, no sé qué instinto revelador y terrible, acababa de declararle la verdad, que hasta entonces no había claramente comprendido. Que hay almas superiores sobre la tierra, privilegiadas para el sentimiento y desconocidas de las almas vulgares, almas ricas de afectos, ricas de emociones, para las cuales están reservadas las pasiones terribles, las grandes virtudes, los inmensos pesares. Y que el alma de Enrique no era una de ellas. Fin del capítulo 4.